Y como todos los martes arrancamos un nuevo programa del Spoiler Contraataca, hablando de cine a través de toda la galaxia. Mi nombre es Pablo Rey y espero que estén cómodos en la butaca porque la función ya está por comenzar. Así es, un nuevo martes arranca y un nuevo programa del Spoiler Contraataca acá por Radio Éter desde las 5 hasta las 6 de la tarde. Estoy acompañado en esta mesa por la persona que acaba de hacer un enroque de micrófonos, Santiago Barreira. Santi, ¿cómo estás? Todo bien, Pablito, sí, hacía falta porque parece que el amarillo no funciona tan bien. Pero bueno, hoy estamos en un nuevo programa bastante cansado, ¿no? Estamos como un poco cansados todos. Estamos cansados, estamos en un ambiente denso, porque el ambiente del estudio está como denso, ¿no? Necesitamos airear un poco con el aire, necesitamos... Ya falta una ventana corrediza, algo. Sí, necesitamos ya porque ya estamos arrancando esos días veraniegos, ya te veo acá de remera, aunque viniste con una campera inflada casi, así que... Sí, por las dudas, viste que en esta época nunca se sabe, salís, hace calor y volvés a tu casa y te cagás de frío. Hay que estar precavidos como Javi, que está del otro lado ahí operándonos y está atento a todas las macanas que nos podemos mandar para estar ahí salvándonos en el momento adecuado. Mientras te digo que busquémosle una peli. Busquémosle una peli para ver. Y saludamos también a Michelle Pringles, el que pudo abandonar las tareas de la facultad y venir acá. No sé si fue la mejor opción, me parece que es algo irresponsable ya, pero bueno, vas a tener que abstenerte a las consecuencias de lo que venga después en la facultad. Nosotros estamos acá para hablar de cine, de todas las cosas que nos gustan, pero para arrancar eso vamos a estar también hablando de las noticias de esta semana. Así es, y mientras nosotros entramos en calor en este estudio que está levantando cada vez más temperatura, que no sé, ¿eso está funcionando? Porque ahora sí. Debe ser los calores de arrancar el programa seguramente. De la misma manera que está levantando temperatura Netflix con su carrera por el estreno de la nueva película de Breaking Bad, la película titulada El Camino, a Breaking Bad Movie, que durante los Emmys la otra noche decidió lanzar un nuevo teaser para esta película. Es como que Netflix dijo, están todos muy atentos, interesados viendo los premios de la televisión tradicional. Nosotros acá desde el streaming te vamos a mandar lo nuevo que se viene para esta franquicia. Que hizo algo parecido la otra vez también. Hizo algo... ¿Qué había sido? ¿Con la D23? Con D23 había estaban empezado. Todos también como con la noticia de Star Wars, con todo Disney Plus, y de ahí te mandó. Netflix mandó el teaser, el primer teaser de El Camino, en este caso un segundo vistazo a lo que va a ser esta película, también muy breve, todo muy cortito, donde solamente llegamos a ver a Jesse Pinkman, el personaje interpretado por Aaron Paul, en una especie de páramo estacionado, escuchando la radio, donde están narrando los acontecimientos de el final de la serie. Recordemos todo, no sé si vale la pena spoilearlo, que ya pasó mucho tiempo de todas formas, pero bueno, por si acaso, todo lo que ocurrió en ese último capítulo, todas las consecuencias de eso, lo está escuchando ahí Jesse Pinkman por la radio. Recordemos que esta película se va a situar luego del final de la aclamada y multipremiada serie y va a contar justamente las vicisitudes que va a tener este personaje en el escape, podríamos decir, en tratar de restablecer una nueva vida. Nosotros lo habíamos visto hacia el final de ese capítulo irse a la oscuridad de la nada sin saber qué iba a ser de su futuro. Y bueno, esta película nos va a dar una respuesta de qué es lo que pasó con Jesse Pinkman. Película que va a estar lanzada el 11 de octubre de 2019. Va a tener una emisión televisiva, es decir, en la televisión tradicional, en AMC, que es el canal donde se pasaba Breaking Bad. Obviamente va a estar en Netflix y también va a tener un lanzamiento limitado en cines. No sé si en cines de acá vaya a pasar. Sí, seguramente como en Estados Unidos, sí, como van así. En Village quizás vamos a ver alguno, pero no lo sé porque Game of Thrones tuvo varios episodios en el cine, en IMAX en Estados Unidos, y acá creo que no llegaron a replicarlo eso, así que... No, y lo mismo va a pasar ahora con The Irishman, con Irlandés, la película de Scorsese va a estar en algunos cines de Estados Unidos, no va a llegar acá. Así que no sé, vamos a ver si esto puede llegar a ser replicado, ojalá así sea. Yo creo que me voy a pegar una buena maratón de Breaking Bad antes de este 11 de octubre, por lo menos de algunos capítulos selectos que tengo, como algunos que son mis favoritos, mi lista para ir ahí, volver a encontrarle el ritmo a esta serie que yo cuando me entero usualmente que se viene una película de una franquicia que ya terminó y que mayormente su historia estuvo contada y creo que cerró con un moño, me suelo preocupar. Pero después de haber visto Better Call Saul, que es una de mis series que me gusta incluso más que Breaking Bad, ahí Javi está sintiendo... Es mucho mejor, a mí me parece mucho más redonda incluso que Breaking Bad, así que
cuando me dijeron de esto, yo dije, bueno, compro, tranquilamente compro, sin ninguna preocupación. Como seguramente también podemos comprar algo en el mundo del cine animado. Sí, porque también hay salió un nuevo tráiler de Frozen 2, que salió ayer. Este segundo tráiler que tiene un tono más al estilo Disney que el primero, porque recordemos el primero era como más oscuro, como que retrotraía la infancia de las princesas. Estamos hablando de Anna y de Elsa, y de cómo Elsa se embarcaba en una aventura de cómo fue que obtuvo sus poderes y se va metiendo como en unos lugares tenebrosos. Eso es lo que mostraba el primer tráiler que salió. Y el que salió ayer es como que nos muestran algunas imágenes de ese primer tráiler, pero también nos vuelven a traer personajes como Olaf, el ciervo, un poco más de humor. Es un tráiler muy Marvel, porque las escenas de acción, entre comillas, que hay en este tráiler son muy buenas, muy interesantes. Ya me habían llamado bastante la atención las del primero, cuando se la ve a Elsa luchando ahí contra el mar, medio con poderes de hielo, así, tienen bastante buena pinta. Pero sí, este tráiler es como que dijo, bueno, el primero me parece que nos fue un poco la mano con la oscuridad, más que nada teniendo en cuenta que es una película dirigida al público infantil. Ahora vamos a volver un poco a las bases del humor, y así que bueno, es más o menos ese tráiler se trata de eso, mostrar un poco más los personajes ya conocidos de Frozen. Pero bueno, es básicamente la misma premisa, o sea, muestran a Elsa yéndose a buscar sus poderes, o sea, el origen de sus poderes, y a su hermana Anna, que quiere acompañarla en esta aventura. Sí, vemos quizás aún más fuerte que en la película anterior, una fuerte conexión entre estos dos personajes, como que están mucho más vinculados, van a tener mucho que ver ahí. Sí, se la siente más como hermanas de verdad. Sí, es una secuela que llega un poco tarde, pero lo que tiene Disney es que en realidad para ellos nunca es tarde, pueden lanzarla tranquilamente. Sí, es como que dejaron descansar un poco porque fue un boom cuando salió Frozen con las canciones y todo, medio que lo dejaron descansar y ahora... No vendieron canciones en este tráiler, ¿viste? Como no, que es verdad eso. No están apuntando tanto al musical. Cierto. Porque yo recuerdo que en los primeros trailers de la primera Frozen, Let It Go estaba... Sí, era como el tema de cabecera de todos los trailers. Exacto, y estaba como muy, muy presente. En este no vendieron musical. Se ve que es cierto. Algún número quizás haya, no sé si va a ir bien con la temática, pero algo seguramente va a ir, pero no es como... Sí, es cierto, es verdad. No es tan musical como la anterior. Lo cierto es que llega esta segunda parte, esta Frozen 2, llega en diciembre de este año a nuestros cines, así que falta poquito. Así que falta muy poco y vamos a venir con unos estrenos bastante interesantes. Y bueno, como mencionaba previamente en la primera noticia cuando estábamos hablando ahí de Breaking Bad, que se lanzó durante los Emmys, bueno, los Emmys tuvieron lugar esta semana también, la edición número 71 de estos premios que celebran lo mejor de la televisión, mayormente de televisión convencional. Las cosas de Netflix no suelen entrar en estas categorías, salvo que haya alguna particularidad que les permita, por alguna cuestión de sindicato y esas cosas. Sí, no apunta tanto al streaming, sino más bien a la televisión. Súper tradicional. Televisión tradicional, cierto. Y dentro de esos tenemos a alguna de las ganadoras más importantes. Una de ellas es la comedia Fleabag. Esta es una comedia que es de origen inglés, es una comedia del Reino Unido que se llevó alguna de las ternas más importantes como mejor comedia, mejor dirección, mejor actriz principal de comedia y mejor guión. Esta es una especie de... no sé si llamarla comedia. Yo vi algunos capítulos de esto. La verdad es que soy muy fanático de las series inglesas en particular, porque creo que se animan a hacer otras cosas que las de Estados Unidos no suelen hacer. Y esta es más una comedia mucho más dramática. Es como una de humor un poco más oscuro. No es puramente una comedia, así que quizás venderla y darle esos tipos de premios no sea lo mejor. Pero bueno, por lo menos llegaron a darle un poco de reconocimiento a esta serie, que está protagonizada por la misma persona que es la showrunner, la creadora de la serie, lo cual es sin lugar a dudas muy interesante. Sí, pocas veces visto, la verdad. Sí, eso es muy bueno. Y Chernobyl también pisó fuerte en los premios, se quedó con las estatuillas a la mejor miniserie y mejor dirección y también mejor guión dentro de esta categoría, dentro de lo que tienen que ver con las miniseries. No hay mucha sorpresa ahí. Creo que con el tipo de revuelo que había tenido Chernobyl últimamente era como bastante obvio que le iban a dar algunos premios. Lo que sí fue sorpresa, al menos para mí, fue que Game of Thrones fue reconocido como mejor serie dramática. ¿Por qué? No sé.
porque para mí fue de lo peor que he visto en este último, o sea, arruinaron completamente. Ya hemos hecho nuestros ranteos en este programa. Ya hubo bastante catarsis aquí. Ya hubo, pero ahora se vuelve a reavivar el fuego por el hecho de que le dieron un premio como mejor serie dramática, lo cual para mí lo dramático fue el desenlace de que haya sido tan triste. Quizás por eso, porque hizo llorar a un montón de fanáticos. Yo creo que vamos por ese lado, como la nostalgia ya empieza a pegar y dicen, bueno, vamos a darle el premio ya que lo vamos a ver. Es como algo más honorífico. Claro. De la misma manera le dieron a Peter Dinklage el premio a mejor actor de reparto en una serie dramática por su rol de Tyrion Lannister. Fue muy emotivo el discurso que dio, celebrando el hecho de que pueda una persona como él, que recordemos, una persona de baja estatura, con ese tipo de características que no suelen tener roles muy importantes en el cine, haya podido llegar tan lejos. Marca también un récord, porque creo que recibió 4 estatuillas como mejor actor de reparto en una serie dramática, lo cual es un récord para los Emmys, para una sola persona. Así que la verdad es que celebro por lo menos eso de que un actor tan de la talla de él haya tenido este tipo de reconocimiento. Esperemos que pueda escalar al cine ahora que se terminó Game of Thrones y pueda encarar nuevos proyectos. Se lo había sondeado en un momento por Marvel, quizás también para interpretar algún personaje. Algún personaje más, porque ya hizo del herrero. Claro, hizo del herrero en Endgame, pero también se hablaba de Pete el Troll, medio así, que no tiene puro CGI, puede volver a aparecer, pero es estuvo cierto. También en X-Men Days of Future Past, ¿no? Haciendo del encargado de construir a nosotros. Y creo que en DC también se había hablado en un momento de tenerlo. Medio que... Sé que hizo una voz en un juego que vos hablabas mucho antes, que es Destiny. En Destiny hizo una de las voces cierto. Medio robótica, medio muerta, pero bueno, es como... Bueno, pero eso fue con respecto a los premios de televisión. ¿Qué más hay en premios? Bueno, y volviendo para el lado nacional, ayer fue elegida la Odisea de los Giles como la representante de Argentina para competir en los premios Oscar, en la terna de mejor película de habla inglesa, mejor película extranjera. Fue elegida en la ceremonia que se realizó para los premios Sur y fue elegida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Así que bueno, ya tenemos nuestro representante allí en los Oscar, que no sé si es una gran sorpresa porque desde que se estrenó la película la verdad que tuvo bastante éxito. Ya en la primera semana, 2 semanas ya había logrado un bastante número bastante número de espectadores. Y bueno, es la película argentina del año sin duda. Claro, recordémosle a la gente que lo que se hace es distintos países van eligiendo las películas que los van a representar y luego la Academia de los Oscars decide cuáles entran a la terna final. Vos la ves como pasó con El Ángel el año pasado también. Como pasó con El Ángel, que no llegó, pero sí había pasado con El secreto de sus ojos en su momento. ¿Vos le ves con chances de llegar ahí a la Yo creo que sí, porque a diferencia de El Ángel es como una película más de comedia y es como más... O sea, por el distinto del Ángel, la película es como una situación más de país, es como una crisis que atravesó el país, mezclado con comedia. Yo creo que en ese sentido podría llegar a entrar, no tanto como una película como El Ángel, que quizás ya se ha visto por otros lados, así que no sé. Vamos a ver cuál es la idea de juicio de los Estados Unidos, pero bueno, vamos a estar a la espera de eso también. Nosotros ahora nos vamos a ir a una breve canción, luego de haber terminado con las noticias. Vamos a escuchar Choke de I Don't Know How, But They Found Me. Si te sentís agobiado por todos los grandes tanques de taquilla, no temas más. Alumbra la santiseñal al cielo y prepárate para ser rescatado por el superheroico contenido que Santiago Barreiro trae a las tardes de El Spoiler Contraataca. Así es, Santiago, llegó tu momento de brillar. ¿Qué nos trajiste esta semana? Y bien, Palito, así como no lo dijimos al principio, lo decimos ahora. Este jueves se estrena la película Mi Amigo Abominable, la última película animada del estudio DreamWorks, estudio de animación, su división de animación. Pero este estudio no siempre se dedicó a la animación y en sus inicios funcionaba más como distribuidor y también como películas, pero live action, o sea, no apostaba siempre por la animación, aunque hoy en día sí se lo conoce por eso. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que fue el inicio de este estudio, que comenzó allá en el año 1994 y fue fundado por el director Steven Spielberg. Jeffrey Katzenberg, que es un ex ejecutivo, en ese momento era un ex ejecutivo de Walt Disney Animation Studios y que estuvo encargado por esa época de películas como La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León.
Y además de ellos dos estaba David Geffen, que era productor discográfico de cine y había trabajado con Elton John, los Guns N' Roses, Nirvana. Claro. Así que eran 3 nombres importantes que de distintas ramas. Y bueno, fundaron DreamWorks, que le pusieron DreamWorks SKG por las iniciales de los nombres de cada uno de los fundadores, por Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg y David Geffen. Y bueno, y la idea de la creación de este estudio era apostar por un espacio en donde se tuviera más libertad creativa y control sobre cómo se distribuían las películas y bueno, cómo se comercializaban. Por eso cada fundador le aportaba un elemento de su propia especialidad a la compañía, cómo podía ser la televisión, videojuegos, música, y más tarde se metería la animación. Claro, porque recordemos que para los que quizás no lo conocen, Spielberg no solamente estuvo muy metido en las películas más exitosas de la historia, sino que también produjo series animadas como los Animaniacs, todos los momentos de Warner. Él era productor, un montón de juegos también él produjo. Cierto. Es muy expansivo su terreno. Sí, no está dedicado solamente al cine, aunque hoy en día está más abocado a eso, porque bueno, ya está grande el hombre y prefiere hacer cosas que no le gasten más tiempo, claro. Pero bueno, así como en 1994 se fundó, también apenas se fundó la nueva filial de DreamWorks Televisión, que era DWTV, que se encargaba de producir series para ABC, como Spin City, que se estrenó en el año 96, y fue el primer éxito que tuvo la productora a lo largo de los años. Bueno, más adelante igualmente el estudio vendería esta parte de esta filial que tiene que ver con la televisión. Mientras me agarra ahí un poco de... ¿Estás muriendo? ¿Traemos agua? No, estamos bien. Bueno, como decíamos, en 94 hizo la filial de televisión. En el 95 las expectativas con DreamWorks ya iban en aumento, y es por eso que Microsoft, nada más y nada menos, invierte $30 millones para desarrollar videojuegos con el estudio, lo que le permite inaugurar la nueva división de DreamWorks Interactive, que no le duraría tampoco tanto porque en el 2000 fue adquirida por DICE, o Electronic Arts, que hoy en día hace juegos como FIFA. Claro. Justamente DICE. Sí, bueno, andamos un poco mal ahí. Todo el mundo lo conoce. Bueno, sí, DICE, que hoy en día también hace los juegos de Battlefield, los juegos de tiros. Así que bueno, ahí más o menos se iba metiendo con la televisión, un poco con los juegos. También intentó en el 96 meterse en lo que es la música, con la división de DreamWorks Records, que produce el álbum de George Michael titulado Older. Que bueno, si bien con ese álbum no es que le haya ido mal con la parte de la distribución, hizo otros proyectos, pero no tuvo demasiada suerte, así que se tuvo que deshacer esta división, y por eso en el año 2003 la disquera se la venden a Universal Music Group. Claro, como que no podían meter todavía el gol definitivo, es como que estaban tanteando. Sí, es como eso, como que como cada director le aportaba una rama distinta, como que fueron probando cada uno con eso, y lo que quedaba. O sea, claramente la música de los videojuegos no eran para DreamWorks. Después con lo que tiene que ver con el logo que se utiliza en DreamWorks, el famoso logo que es, para que no lo recuerde, es un nenito pescando con una caña de pescar sobre la luna. Sí. Y abajo, bueno, dice DreamWorks SKG. Que este logo fue una idea principal de Steven Spielberg como una manera de homenajear a la época dorada de Hollywood. Como que se pescaban ideas así de repente. Que de hecho en un principio él quería que sea un hombre pescando en vez de un niño. Hasta que se consigue con el artista Robert Hunt. Se empieza a hacer un diseño que, bueno, el artista Robert Hunt se lo recomienda a Steven Spielberg. Dennis Muren, que es un especialista en efectos especiales, muy amigo de Spielberg, le recomienda que haga este logo con Robert Hunt, que es un artista, y el artista toma inspiración a su hijo. Ah, claro. Lo toma a su hijo, le empieza a mandar un par de bocetos a Steven Spielberg y le termina gustando. Es por eso que queda el niño. O sea, tampoco es que hay una explicación que vos digas, hay alguna teoría sobre el niño pescando la luna, no hay nada. O sea, claro, es el hijo del tipo que lo hizo. Lo puso al hijo para sentar bocetos y a Spielberg le gustó y que quedó así. No es tan interesante como la historia del logo de Pixar, de todo lo que tiene que ver cierto. con sus primeros proyectos, sí. Ni nada de lo eso. que sí es cierto es que DreamWorks no siempre mantiene al niño, o sea, siempre mantiene la postura de alguien pescando la luna, claro. Pero con el pasar de los años lo fue cambiando para diversas películas, no sé, con Kung Fu Panda era una tortuga, que era el maestro, era uno de los maestros, y así con distintas películas. Como que lo incorporan a la estética, como hace a veces Disney en las películas animadas, que a veces incorpora el logo del castillo y cambiado, le da como claro. la atmósfera Cierto. de la película que tiene. Sí, lo va moldeando dependiendo de la película que esté presentando o de, bueno, si ocurre algún evento importante durante esa época.
Bueno, como decíamos, el estudio hasta ahora no se habla nada de animación. Y es que recién cuando empezó a meterse con las películas fue con la película Amistad del año 97, la primera película que está en el estudio, que fue dirigida nada más y nada menos por ¿quién? ¿Por quién? Por Steven Spielberg, claramente. Premiada también. Muy premiada. La película fue nominada tuvo 4 nominaciones a los premios Oscar, aunque en la taquilla, como no le fue tan bien, medio que también no se la recuerda como capaz debería. Pero sí, esa fue la primera película estrenada por el estudio, que a esa le siguieron El Pacificador en el año 97, Rescatando al Soldado Ryan, muy reconocida ahí con Tom Hanks, en el año 98, y American Beauty, Belleza Americana del año 99, entre otras. Así que hay ahí un par de nombres bastante importantes que por ahí alguien no sabía que los había hecho DreamWorks. Pero sí, DreamWorks. Estas películas fueron hechas por DreamWorks. Y bueno, acá sí nos empezamos a meter en el lado de la animación, que paralelamente, mientras se estrenaban estas películas que dijimos, como El Soldado Ryan, Belleza Americana, se estaba trabajando con la parte de animación. O sea, el estudio ya quería empezar a meterse de lleno con esto. Y para eso firma un acuerdo con la empresa de animación en computadora Pacific Data Images, que bueno, como decíamos, es una empresa de animación en computadora. Y la película que desarrollan juntos es Ants, del año 98. Que, bueno, se trata de un grupo de hormigas que intentan sobrevivir. Y aquí, de hecho, aquí en América Latina no se la conoce como ants, sino como hormiguitas con Z. ¿De qué año me habías dicho? Es del 98. 98, ants. Del mismo año que Bichos. Bueno, ahora viene algo interesante. Ahora viene algo interesante con eso. Pero bueno, la película Ants, que se la conoce en Latinoamérica como ese nombre que decíamos, como hormiguitas, y es la segunda película en la historia hecha completamente por computadora después de Toy Story, porque en ese sentido le gana a Bichos, porque Bichos se estrena un mes después que Ants. Ahí nomás en la carrera, para todos los que decían Ants se copió de Bichos. Bueno, ahora viene algo interesante también con eso. Pero bueno, Ants en su fila contó con las voces de grandes celebridades como Woody Allen, Sharon Stone, Jennifer López y Sylvester Stallone, así que tenía ahí un número bastante grande de artistas ahí prestando sus voces, por lo que vos que decís, esta película tendría que haber sido un éxito. Pero ¿qué pasa? A partir del estreno de Ants es que comienza la rivalidad con el estudio Pixar, que por ese momento no era propiedad de Disney, sino que era propiedad de Steve Jobs. Exacto. Ahora sí es propiedad de Disney, hoy en día ya es propiedad de Disney, pero por ese momento no. Y lo que sucede es que Jeffrey... Uy, se me fue el nombre. De hecho, lo habían echado de Disney. Es una historia, hay un documental muy interesante sobre eso, porque se tienen que ir los de Pixar de Disney porque no lo querían financiar ya. Bueno, Jeffrey Katzenberg, que es uno de los fundadores, como decíamos, que trabajaba para Walt Disney Studios Animation, estaba trabajando con Pixar en conjunto para la película Bichos, estaba trabajando en conjunto con Steve Jobs y John Lasseter, que hoy en día sigue trabajando para Pixar. Y lo que sucede... No, creo que se pasó a DreamWorks ahora. ¿Se pasó a DreamWorks? No la tenía. Después de los problemas que hubo de denuncias de acoso sexual. Tenés razón, de hace unos años, tenés razón. Se fue el Lasseter de Pixar. Bueno, entonces con el Lasseter, que ahora ya no está más en Pixar, pero bueno, en ese momento trabajaban en conjunto con Katzenberg y Jobs para la película Bichos. Y Katzenberg deja Pixar, o sea, se va, que es cuando empieza a hacer este trabajo con DreamWorks. Y lo acusan de que le robó las ideas a Pixar para la película, de que ellos estaban usando para la película Bichos. Y es por eso que aquí, bueno, nace como una rivalidad entre los estudios, que en ese momento no era tal porque Pixar contaba con un presupuesto que claramente DreamWorks no tenía. Claro, eran como muy primerizas de todas formas y Pixar ya se había probado con Toy Story, ya había tenido un éxito. Pixar ya venía del éxito de Toy Story, por eso antes es la segunda película recién hecha toda por computadora. Pero lo que sucede aquí es que Ants no tuvo el éxito que Bichos tuvo porque, bueno, se le acusa de que no contaba con ese humor que sí logra tener Bichos y que está dedicada, se nota que Bichos es para un público infantil, cosa que en Ants se la da como que tiene reflexiones para gente más grande, como que un niño capaz no lo entendería. Aparte se ve muy feo, perdón, pero el diseño de las hormigas de Ants es tiene horrible. Como caras de humanos, son como medios raros. Sí, son de ese marrón, es inmundo, ¿no? Es muy fea esa película de ver. Y no sé qué niño quiere escuchar la voz de Woody Allen durante más de una hora. Sí, bueno, también eso es medio raro. Pero tampoco Bichos se que haya sido el éxito de Pixar. O sea, en ese sentido le gana a Ants, pero tampoco es recordada como de las mejores películas de Pixar. Pero bueno, DreamWorks siguió su camino y en el año 98 estrenó El Príncipe de Egipto, que esta vez fue la primera película de animación tradicional que produjo el estudio. De hecho, participaron más de 350 artistas de 34 países diferentes.
y ahí ya empezaba como a meter mano propia. Aunque para el año 2000 DreamWorks adquiere a Pacific Data Images, a que esa compañía con la que hizo Ants, y se crea la división de DreamWorks Animation, como se la conoce, para todo lo que tenga que ver con la animación. Y por ese año también DreamWorks decide aliarse con el estudio británico Aardman Animation. Y aquí llega uno de los estrenos más importantes de la historia de DreamWorks, que es Pollitos en Fuga, que llega ahí por el año 2000 también, que se convierte en la película de stop motion más taquillera de la historia y hasta el día de hoy lo es. Claro, sigue manteniendo eso. Y bueno, cuando se estrenó Pollitos en Fuga, la verdad que hizo una revolución DreamWorks. O sea, es una película que lleva un laburo impresionante, no es como la típica película de animación que se conoce. Y al cabo de unos años llegaría la que fue la película que cambiaría todo para DreamWorks, que es Shrek, la primera de Shrek en el año 2001. Un clásico de clásicos. Que a partir de Shrek, que bueno, para el que no conoce Shrek, es muy raro que nadie lo conozca, es una película medio de comedia que mezcla un poco lo que tienen que ver con todo lo que son los cuentos de hadas, medio parodiados. O sea, es como también hace como medias burlas a Disney. Marca muy bien el tono de DreamWorks, diferenciándose de Pixar. Pixar mucho más infantil, DreamWorks sí, es como un humor más también para grandes y chicos pueden ver esta sí. La película de Shrek puede ser disfrutada por grandes y chicos por igual, que te vas a caer de risa. Y no son personajes tan agradables de ver no. como uno podría encontrar en las películas. Sí, son bastante bizarros. Un burro que habla, parecen travestis. O sea, es como bastante más bizarro. Claro. Pero bueno, lo cierto es que por Shrek es que se crea la película de mejor película animada en la terna. En los Oscars se crea esta terna porque Pixar hasta ese momento no tenía competidor, que era el único estudio que hacía películas animadas. Claro. Entonces, como no existía competidor, aparece DreamWorks con Shrek, que ahí es cuando se empieza a ser conocido realmente. Y dicen, mira, este le está dando pelea, vamos a hacer una terna para que se disputen entre todos a ver quién es mejor. Pero bueno, lo cierto es que el éxito de Shrek para allá por el 2001 no fue lo único, sino que redobla la apuesta en el año 2004 con el estreno de Shrek 2, que para esta ocasión introducen al gato con botas. O sea que ya para la primera ya estaban Michael Myers, Eddie Murphy. Para esta agregan a Antonio Banderas, por ejemplo, que por ese momento, estamos hablando del año 2004, Antonio Banderas estaba en una película en todas las películas hollywoodenses, claro, casi. Sí. Y bueno, se convierte en la película más exitosa dentro del estudio. Y con razón de serlo, porque también es uno de esos casos donde la 2 es casi, si no está a la par. Sí, es de esos casos que la secuela es mejor que la primera. Están ahí nomás. Bueno, así como estas películas que hemos mencionado, a lo largo de los años ha hecho otras películas animadas como Kung Fu Panda, Madagascar, Cómo entrenar a tu dragón en la trilogía. Y también para el lado de la distribución ha distribuido películas como Transformers, The Post, Puente de Espías, o sea... Muy relacionado con Spielberg, todo muy relacionado con Spielberg, de hecho, todas está metido Spielberg en toda la que nombramos. Pero bueno, lo cierto es que el estudio ha tenido éxitos y fracasos, también ha tenido que atravesar bastantes obstáculos con tema de presupuesto y todo, ha tenido que despedir bastante gente a lo largo de todos sus años. Hasta el día de hoy ha tenido varios pasamanos de empresas que le compran acciones y... medio como que es un conjunto de varias compañías. DreamWorks no es como si fuera Disney. De hecho, todo este lío que estamos hablando de presupuesto y empleados le ha hecho que solo puedas tener por año 2 películas animadas. Es por eso que películas como Cómo entrenar a tu dragón, que no sé, saca una secuela en el año 2013, tiene que esperar 6 años para poder terminar su trilogía, como fue Entrenar a tu dragón 3. Así que bueno, no es que se pueda diagramar algo DreamWorks, porque siempre tiene que dejar pasar los años para poder hacer los proyectos, porque tienen tantas cosas metidas trabajando a la vez, y encima puedes estrenar 2 películas por año, es como que te va atrasando todo. Por eso es muy difícil mantener las franquicias ahí. Así que bueno, es un muy buen estudio, tiene muy buenas películas. Yo rescato a Megamente, que es una de mis favoritas. Bueno, Megamente también, no la nombré. Por eso, pero es como una de mis favoritas. Cómo entrenar a tu dragón también es sensacional. Tiene muy, muy buenas películas el catálogo de DreamWorks, y Kung Fu Panda tiene muy buenas escenas de acción. Tiene algunas de las mejores escenas de acción de todo el cine de animación de Estados Unidos, porque está muy bien desarrollado todo eso. Sí. Así que ahí hay como otro estudio que le sigue haciendo un poco pelea a la Casa del Ratón, pero técnicamente lo puede llegar a comprar en cualquier momento, así que ya vamos a ver lo que seguramente en unos años va a estar DreamWorks adentro. Tranquilamente. Bueno, y vamos a esperar nosotros si Disney también nos llega a comprar ahora. Esto no es un simulacro. El spoiler contraataca. Cada martes a las 17 horas. Sálvense mientras tengan oportunidad.
¿Sentís que escucharnos por la radio no es suficiente? Encontranos en Instagram, @elspoilercontrataca. Las entradas ya están disponibles para los estrenos de esta semana. Así es, para aquellos que deseen ver alguna película en los cines este jueves, tenemos un montón de posibilidades en las carteleras para ustedes que vean. Y como mencionabas previamente de DreamWorks, Andy, ¿qué película van a poder ver de este estudio? Sí, porque así como hablamos de DreamWorks, es porque este jueves está en Un Amigo Abominable, que es la última película animada del estudio, que se trata sobre una adolescente llamada Ji que se encuentra con un joven yeti en el techo de su edificio de apartamentos en Shanghái, y ella y sus amigos, Jin y Peng, lo nombran Everest. Y bueno, a partir de ahí emprenden una búsqueda épica para reunir a la criatura mágica con su familia en el punto más alto de la Tierra. Pero el trío de amigos tendrá que estar un paso adelante de Varnish, que es un hombre rico que intenta capturar al yeti, y la zoóloga doctora Sara para ayudar a Everest a llegar a casa. Es la típica aventura de amigos. Viene muy cerca de la película de Laika, que tiene más o menos el mismo el temática. Señor Link. Exacto, pero con el eslabón perdido en vez del Yeti. Sí, y aparte también podría ser como un estilo de un poco la historia de la era de hielo, obviamente no con toda esa temática, pero así como amigos que descubren al Yeti y lo tienen que llevar hasta su hogar. Es E.T., ya que mencionábamos. Claro, es como E.T., sí. Mencionábamos a Spielberg. Ya que decíamos Spielberg, cierto. Que está metida ahí seguramente, así que también todo está conectado. Y pasando al cine argentino, van a poder ver también Así habló el cambista, que sigue la historia de Humberto Brause, un banquero dedicado a cambiar la moneda y que tendrá que sortear algunos problemas en su matrimonio, porque la subversión de la década de 1970 y el código de ética para conservar su nombre en una plaza financiera uruguaya lo va a poner a todo esto en prueba y en jaque al pobre Humberto. El guión está basada en la novela llamada justamente también Así habló el cambista, publicada por Juan Enrique Gruber en 1979. Cuenta con la dirección de Federico Beiroj y actores tiene a Daniel Hendler, que es bueno volver a verlo en las pantallas grandes, que había quedado un poco relegado luego del éxito de Egresados, creo que había sido la serie que había estado en televisión, en Telefe. Sí, la serie. Y también va a estar Dolores Fonsi, que vuelve a las pantallas grandes después de haber tenido hace poquito el estreno de Claudia de la mano de Seba de Caro, y acá vuelve a estar en la pantalla grande ahí con el actor, con Daniel. Y también tenemos a Luis Machín, a Benjamín Vicuña y a Jorge Bolani en un estreno que promete ser otro de los estrenos fuertes de la cuota argentina en estas salas. Sí, por otro lado también tenemos un poco de terror que llega de la mano de Guillermo del Toro. Del Toro la produce la película, que trata historias de miedo para contar en la oscuridad. Trata sobre unos relatos de miedo que están basados en un libro de Alvin Schwartz y Brett Helkist, que son, como decíamos, pequeños relatos de terror, que por ejemplo cuentan una historia del año 1968 en los Estados Unidos, donde el cambio se siente en el aire. Muy alejado de los disturbios en las ciudades está el pequeño pueblo de Mill Valley, donde durante generaciones la sombra de la familia Bellows ha crecido enormemente en su mansión al borde de la ciudad Sara. Me digo cualquier cosa. Enormemente en su mansión, al borde de la ciudad, Sara, que es una joven con horribles secretos, convierte su tortuosa vida en una serie de historias de miedo escritas en un libro que ha trascendido en el tiempo. Que este libro que mencionamos, que contiene las historias, en la película es encontrado por un grupo de amigos y lo abre, y cuando lo empiezan a leer es como que esos monstruos que están ahí dentro del libro empiezan a salir. Y claro, ahí ya... un poco como Escalofríos, cuando abren el libro de Escalofríos y empiezan a salir por todos lados. Pero quizás una versión un poco más para grandes. Un poco más tenebrosa, con bichos más bizarros. También hay como una gorda en la oscuridad que como que te va vomitando cuando va caminando. Me encanta que el nombre de Guillermo del Toro brille y destaca por más que él no esté dirigiendo. Es como el nombre que uno se engancha para decir... Queremos verlo en la película. De hecho, si ves los pósters por la calle, es cierto, aparece del director Guillermo del Toro, y cuando vos ves es el productor. Sí, es el productor, no está. Pero bueno, hay que aprovechar y agarrar de donde se pueda. Bueno, y finalmente les podemos recomendar, que tengo muchas ganas de ver esto, que es un documental argentino llamado ¿Quién mató a mi hermano?, donde familiares y amigos ponen al descubierto las responsabilidades del Estado en la desaparición y muerte de Luciano Arruga, que fue un adolescente argentino que estuvo
estuvo desaparecido desde el 31 de enero de 2019 y recién el 17 de octubre del 2009, perdón, y recién el 17 de octubre del 2014 apareció su cuerpo enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita, con obviamente muchos involucrados de parte de la policía ahí metidos en este caso. La verdad es que este es un caso muy importante en los últimos años. Estamos hablando de un caso que en su momento era desaparición de una persona en plena democracia, así que sí, es algo sumamente reprobable y lamentablemente quizás no mucha gente está teniendo suficiente noción de que esto ocurrió hace tan pocos años, 2014, que fue recién encontrado, y una causa que todavía sigue abierta, sigue investigando su desaparición y que todavía no tiene culpables, así que este documental... Lo que también genera una lástima que se tenga que hacer también un documental y no pueda ser la justicia la que tenga que determinar, o sea, que tenga que resolver esto, sino que también se tenga que hacer un documental para que se tome conciencia, ¿no? Claro, que tenga que ser el documental el que levante un poco la voz sobre esto. Tenemos involucrados al destacamento policial de Lomas del Mirador, acá, todo esto involucrado en el caso de la desaparición de Arruga, que recordemos tenía 16 años en el momento de la desaparición. Me llamó la atención mucho ver pósters de esto en la calle, sobre todo en Belgrano, hay algunas zonas donde está el póster que es muy, muy icónico y muy bien trabajado, donde está la frase ¿quién desapareció a mi hermano? Y después está tachado, él desapareció por mató, porque es muy fuerte esa imagen, y la verdad es que creo que es un documental que vale la pena apoyar y que son esos casos que no podemos pasar por alto y tenemos que prestarles un poco de atención. Así que tenemos una taquilla no muy grande, por decirlo de alguna manera, no tenemos ningún hitazo súper fuerte, ningún tanque, pero tenemos variedad. Sí, hay variedad. Tenemos un poco de comedia, un poco de terror, animación, infantil, así que es bueno por lo menos ver ese tipo de variedad. Y mientras ustedes pueden ir pensando que ver en las salas este jueves, nosotros nos vamos a escuchar un remix de una canción que ya hemos escuchado previamente acá. Esto es el remix de Aishu de la canción Pump Up Kicks. Escuchá el Spoiler Contraataca todos los martes de 17 a 18 horas por Radio Éter. Cuando el cine de primera no te es suficiente, descendé con nosotros a las oscuras catacumbas de las cintas más oscuras y bizarras. Deja que Pablo Rego te guíe por los sinuosos senderos del cine clase B. Muy bien, y como siempre vamos a entrar a este segmento del cine de clase B. En este caso no voy a hablar de ninguna película en particular, sino que nuevamente vamos a revisitar algunos formatos y algunas maneras de ver películas. Por ejemplo, Santi, si yo te menciono 3D, ¿qué película se te viene primero a la cabeza? Up. Una aventura de altura. Claro, Up o Avatar o cualquier película de tanque de taquilla de ahora, tranquilamente encontrás su versión en 3D. Pero algo interesante ocurre usualmente en la industria del cine, es que muchas de las cosas que luego se vuelven sumamente populares nacen en cierto punto para películas de clase B, para menor presupuesto, que se animan a arriesgarse un poco más y luego lo toma la industria a gran escala. Podemos mencionar sin lugar a uno de los casos, por ejemplo, Godzilla. Godzilla es un personaje super clase B que luego ahora lo vemos protagonizando tanques de taquilla y universos cinematográficos expandidos. O los superhéroes pasó lo mismo, que era todo muy para un tipo de audiencia muy baja y después se vuelve mainstream. Y con el cine de 3D pasó básicamente lo mismo. Quizás uno recuerde lo más lejos, los más jóvenes, entre los cuales me tengo que incluir en cierto punto, recordamos Avatar como la película pináculo de 3D, de cómo fue el disparador número 1. Sí, de hecho, bueno, Avatar del año 2009, Up es un año después, en el 2010, o sea, es por esa época también. Exacto, fue lo que se hizo más que nada reconocido. Sin embargo, la tecnología 3D se puede remontar tan lejos como a 1890. Estamos hablando de los albores de la industria, ni siquiera era una industria en ese momento cinematográfica. Este fue el año en el que el primer sistema de cine 3D fue patentado y había muchos deseos de convertir las películas a que sean experiencias que se puedan tener
en 3 dimensiones. Esta patente fue realizada por William Fries Green, que era un fotógrafo e inventor inglés considerado como el padre de la cinematografía como tal, porque estuvo a cargo de varias modificaciones a las cámaras primeramente introducidas por los hermanos Lumière para poder hacerlas un poco más similares a lo que estamos acostumbrados a ver en la actualidad. Y bueno, acá el siguiente paso luego sería dado 10 años más tarde con los avances de la tecnología, porque si bien en 1890 fue la primera patente y empezamos a ver ciertas proyecciones primitivas de lo que podríamos llamar 3D, necesitábamos todavía el avance tecnológico a que llegara al punto de poder desarrollar la cámara con 2 lentes, la cámara estereoscópica, que es la que se encarga de registrar las imágenes para proyectarlas y que nosotros podamos percibir como si fuera en 3 dimensiones, que obviamente es todo un truco y una ilusión óptica. De la misma manera que percibimos movimiento con imágenes fijas, percibimos 3 dimensiones con imágenes que en realidad se dan en 2. Y bueno, esto llegaría de mano de Eugene Eves 10 años más tarde, o sea, en 1900 ya, a partir de 1900, con la creación de esta cámara, y que lograba incorporar una imagen en 2 colores, que justamente introducía este concepto de poder separar y que cada ojo percibiera un tipo de dimensión diferente, y también introducía esto de las gafas con los cristales para poder ver la película de esa manera. Es así como ya desde ese momento las gafas se vuelven como algo obligatorio para poder percibir estas películas en 3D, lo cual es como bastante interesante el hecho de que necesitemos otro artefacto para poder ver en 3 dimensiones, cuando en la realidad tranquilamente podemos ver en 3 dimensiones. Pero bueno, son como las cosas que llegan a cabo con este tipo de tecnologías que uno tiene que aprender a manejar. Y recién en 1922, si bien la tecnología ya se estaba desarrollando, en 1922 es cuando llega el primer largometraje en 3D que estuvo aplicado a las fotos y que llega a las salas comerciales, sobre todo de Los Ángeles, de mano del productor Harry Fayral, que estuvo a cargo justamente de llevar a cabo, que también estaba trabajando con un camarógrafo, Robert Elder, que también era como un innovador en el mundo de la cinematografía, y utilizaron justamente el método de usar 2 proyectores para poder que la gente percibiera en las 3 dimensiones. Ahora se hace todo en un solo proyector. En ese momento necesitaban 2 para que cada uno transmitiera los diferentes canales, y eso también se ha percibido a la vez por la audiencia a través de las gafas. Lo que tiene es que solamente podían utilizar algunos colores, no podían utilizar todo el espectro del color. Lamentablemente aún son algunas cosas que no llegaban a estar instaladas todavía, y sí se utilizaba ya las gafas con los colores el verde y el rojo, que luego pasarían a ser un rojo y azul, pero en ese momento eran rojo y verde, que eran como íconos de lo que tiene que ver con el cine en 3D. Sí, rojo y azul, que cuando se hicieron más conocidas las lentes 3D, cuando llegan más a la actualidad, eran una roja y la otra azul. Exacto. Hoy en día son como un anteojo de sol, básicamente. Hoy en día es un anteojo de sol, pero en ese momento, cuando incluso llegaban en la revista Villiquen, yo me acuerdo que venían las gafas para ver las imágenes en 3D de la revista, era como clásico que sea el rojo y el azul. En su primer momento era rojo y verde, y luego cambió a eso. Esta película que fue estrenada se llamó The Power of Love, no tuvo mucha llegada, mucho alcance, no tiene nada destacable más allá de que fue la primera película justamente en ser estrenada en 3D. También hubo algunos intentos antes de estrenar cortometrajes y llegaron a mostrarse, pero nunca a nivel comercial y nunca al nivel de la gran escala como fue The Power of Love en 1922. Lo que pasa es que luego este tipo de tecnología se fue haciendo mucho más costosa, cada vez era más caro, y pasó incluso parecido a lo que pasó con los autocines en su momento, que la crisis en 1929 en este caso fue lo que terminó dictaminando que no se pudiera llegar a masificar este tipo de artículos para hacer películas. Así que el cine tridimensional en ese momento, los avances se detuvieron por completo, lamentablemente, porque los costos de inversión terminaban siendo muy pero muy caros. Pero bueno, como decía, ya desde 1922 tenemos esta primera película. En 1915 empezaban a haber algunos intentos ya previamente de estrenar cortos con eso, pero bueno, después tendríamos que esperar mucho tiempo más para que Buena Devil fuera la primera película en 3D y a color, y que además fuera un éxito de taquilla. Ya estamos acá entrando a la década de los 60, cuando empezamos a ver esa remontada de Estados Unidos y ese crecimiento en el sistema de estudios. Y bastantes años tengo que esperar.
Hubo que esperar bastantes años para que la industria cinematográfica se afianzara como tal y pudiera darse estos lujos de experimentar. Y bueno, Buena Devil fue esta primera película que fue además un éxito de taquilla y fue una película dramática basada en una historia verdadera de hombres que eran devorados por leones. Había unos leones corriendo en África en un momento muy cerca de poblados y se conocieron como los Buena Devils, como los demonios de Buena de la zona. Y estos se devoraban hombres y bueno, la película retrata un poco de eso y obviamente utiliza un poco el 3D para acentuar a los leones y a los animales atacando y saltando a la pantalla. Es todo mentira, todos los mitos de gente asustándose. Eso es como los mitos de la gente asustándose por el tren arribando a la estación de los hermanos Lumière. La gente sabía que era una película, así que no se asustaban por esas cosas. Pero era muy llamativo ver cómo los leones y todas estas cosas salían y saltaban de la pantalla. En este caso ya empezábamos a utilizar 2 rollos de películas para poder proyectarse al mismo tiempo. En este caso empezamos a ver el uso de un solo proyector, pero estos 2 rollos de fílmico establecidos y diagramados de una manera para que se superpusieran en la pantalla y uno poder percibir eso a través de los lentes. Y si bien todavía en ese momento no teníamos como otras películas que se animaran a esto, el que sí tomó mucho de esto fue el terror. El terror se aprovechó de todo este sistema en una época donde estaba resurgiendo en la televisión y las salas de cine querían buscar cualquier tipo de excusa para llamar a la gente. Momento en el que también sale el cine 4D con olores, que luego podemos llegar a hablar más adelante. Pero bueno, las películas de terror se aprovecharon mucho de esto y una de las primeras, por lo menos que yo recuerde, que yo quiera destacar en esta sección, es Jaws 3D, o sea, Tiburón 3D, que es una película de terror. No tiene nada que ver con Spielberg ya en ese momento. Spielberg estaba muy lejos de toda esta franquicia, se había despedido completamente. Y en este caso, si bien estaba protagonizada por Dennis Quaid y fue estrenada en 1983, es una película, y lo vemos a Javi negando con la cabeza, es una película sumamente olvidable, donde el tiburón se nota cada vez más trucho. No entiendo cómo hicieron para que sea más trucho que en la primera de Tiburón. Y de hecho en la primera no es más trucho porque montajista le dijo, che, mirá, en esta se ve que es una truchada tremenda. Por eso, exacto, no se muestra nada, pero bueno, en esta película, que está situada unos 3 años después de que el ex jefe de policía de Amity, Mike Brody, interpretado por Roy Schrader, electrocutara al gran tiburón blanco que lo amenazaba, ahora sus hijos son Mike, interpretado por Dennis Quaid, y John, interpretado por John Puch, quienes están trabajando en el SeaWorld de Orlando y se ven enfrentados a este tiburón, aunque no es la peor de la franquicia, la peor es la cuarta. Pero bueno, en esta tercera introducen muchos elementos del 3D y utilizar a los submarinos para mostrarlos, para tratar de generar cierto impacto de esa manera. Y muchas de estas cosas solían ocurrir con las películas que eran en 3. La tercera de la franquicia empezaba a aprovechar, justo llegó en el momento adecuado para este uso del 3D. De hecho, la película también Amityville 3D fue justamente una de las que utilizó esto, la tercera en la franquicia de Amityville Horror. El público tenía que usar estas gafas, pero eran de cartón desechable en su momento. Estaban polarizadas, la empresa Polaroid se encargaba de crear los tintes para estas especies de pantallas en cierto punto que tenían en sus lentes de cartón, y creaba justamente la sensación de que estos elementos se salían de la pantalla. Varias tomas y varios elementos eran utilizados y era un desastre filmar para esto. La verdad que pensar el momento de desarrollo de estas películas y cómo costaba filmarlo era atroz para todos, y por eso no llegó a hacerse mucho más expandido este uso. Quizás la otra película recordada de terror que utiliza esto es la tercera de Friday the 13th, la tercera película esta, que es también en 3D, la de Viernes 13, la película de Jason, que es una película destacable no solamente porque los efectos en 3D empiezan a tener otro uso y como mucha más siendo más reconocidos en el terror, sino que aparte la película esta de Viernes 13 es la que introduce la máscara de Jason. La máscara de Jason, que todos conocemos, que es el ícono, aparece por primera vez en la tercera entrega de la franquicia. Para aquellos que no lo sepan, no está en la primera. Quizás los que no lo vieron asumen que Jason siempre se vio así, pero no fue así ni en la primera ni en la segunda, sino que en la tercera, y fue justamente el supervisor de efectos especiales en 3D que estaba a cargo en la película, que estaba ahí, Martin Sadoff, el que le entregó esta máscara de hockey, porque él era un fanático, al director, y les gustó tanto como se veía que decidieron ponérsela ahí a Jason.
Y bueno, este es un pequeño paseo de lo que fue los orígenes del cine 3D. Luego nuevamente hubo un parate larguísimo de muchos años, hasta que recientemente se volvió como otra vez esta especie de revival del 3D, que yo la verdad no entiendo, yo la verdad lo aborrezco, no me gusta para nada, no. Sí, y aparte te sale el doble. Te sale el doble, no ganas nada, porque ninguna de las películas como que ameritan verlas en 3D, salvo Avatar en su momento, pero ni siquiera fue sorprendente. Y para la gente como yo que usa anteojos, aunque hoy todavía no los estoy usando, es lo peor y una de las mayores pesadillas que hay para esto. Pero bueno, estamos llegando a horarios tardísimos, pero tardísimos. Así que vamos levemente a escuchar un poco, subimos un poco, Javi, de Booty Swing y ya nos vamos a estar despidiendo de esto. Vamos a estar despidiendo ya escuchando de fondo Booty Swing de Part of Stellar. Estuve descubriendo mucha música esta semana, así que vamos a empezar a escuchar un poco de canciones diferentes a partir de esto, porque sentía que me estaba repitiendo mucho con las mismas bandas. Estaba es probable, no te das cuenta a veces, por ahí uno no se da cuenta. Y con la pachorra de decir, voy a poner de bandas que conozco mucho. Empecé a buscar un poco más y vamos a variar un poco con la música para esto, porque es un programa de cine, pero también somos amantes de la música. Sí. Bueno, y esta semana nos terminamos. ¿Quién diría que íbamos a poder estar a las 6:02 cerrando tan tranquilos, no? Es como... Yo creo que me lo decís, se tiene que ir ahora, estamos un poco más tranquilos. Si me lo decías hace un mes atrás no te creía si me decías esto. No, es como yo no me lo veía venir. Esto se viene encima de nosotros como algo salido de 3D. Así que bueno, nosotros nos vamos a seguir viviendo nuestra vida en 3D hasta el martes que viene, donde nos volvemos bidimensionales y salimos acá por la radio para que todos puedan escucharnos por Radio Éter. Bueno, ¿la pasaste bien, Santi? Sí, todo muy bien. Ahora vamos a esperar el martes que viene a ver si podemos ver Joker antes de su estreno y comentarla, ¿no? Esperemos que podamos, si no nos metemos a algo, buscamos algo en bootleg o algo, una película así pirata que se pueda salir, algo, vemos El Guasón, o cómo es en portugués, ¿te acordás cómo es? Coringa, hijos de puta. Coringa, lo que me encanta cómo se... estos portugueses. No me quiero imaginar ni cómo... Bueno, en España debe ser El Guasón también, así que... O el Guachón, no sé. El Guachón, no, es como... No hay un personaje... El Guarro. El Guarro. Me encantan las traducciones de los títulos. Mirá que no le pusieron Las locas aventuras del Guasón o algo así, porque eso ya era como otra cosa. Sí. A la de Birds of Prey no me quiero imaginar cómo le van a poner Pájaros del Rezo. Sí. O algo, andás a ver. Pero bueno, vamos a seguir a la espera de malos títulos mientras nosotros continuamos acá con The Spoiler Contrattacks.